Hola, ¿qué tal amigos? Os comparto unos pequeños detalles muy interesantes de esta autocaravana en la forma en que está construida. Esta cama nido. Primero, entremos en el contexto. Este es un vehículo de un tamaño más reducido que lo normal. Estamos hablando de casi 7 metros, ni llega a 7 metros, por lo cual poner una cama nido que de largo nos hace casi 2 metros, más necesitas un sitio para poder salir, ¿no? La verdad es que es un tema interesante porque toma su razonamiento y su espacio, ¿no? Y estamos hablando que, claro, estamos hablando de 2 metros, más de 2 metros de largo en ese espacio. Después, otra cosa que me llama la atención, aparte de la puerta, que es un invento espectacular, porque a diferencia de otras autocaravanas, te cierras completamente la zona posterior, es que hay esta pequeña parte que es sobrelevada. O sea, tenemos dos niveles de altura. Aquí ves, aquí hay uno, o sea, esta zona de aquí es más baja, ¿no? Y está aquí otro nivel de altura para llegar a la parte de aquí, la zona donde se conduce. Por lo cual, esta zona central es espectacularmente más alta que lo normal. Quiere decir que está pensada para personas más altas, ¿no? También, porque, bueno, es un vehículo alemán, en Alemania o en los países del norte, que también es donde se vende, pues hay gente más altas, ¿no? Inclusive esta cama o la cama que baja del techo, que es más ancha de lo normal, inclusive más larga. Bien, otro detalle interesante es que en este vehículo, que no es muy grande, han conseguido poner armarios, suficientes armarios por todas partes, que sea cómodo y que aquí debajo pues tenga una base sólida, espacio donde poner cosas y un baño que no molesta para nada. O sea, podemos cerrar y salir aquí directamente. Pero también yo creo que se puede tranquilamente dejar abierto porque con esta tarima, o sea, esta parte en madera, en absoluto molesta porque no pisáis el plástico del baño, sino que pisáis a esta parte de madera. Y esta otra parte, pues está al mismo nivel que la zona del baño, ¿no? El váter. Y está bien, si la queremos aislar, la aislamos y si no, la dejamos abierta y ya está. Tampoco molesta para nada, la verdad. Hace unas zonas muy amplias para un vehículo tan compacto. Acordaos de que este vehículo es un poco más estrecho que lo normal, que es una moda que se está poniendo en marcha ahora, lo cual lleva todas las ventajas que pueda llevar. O sea, mayor estabilidad, menor volumen, también menos resistencia al viento, y este en particular, como muchas marcas de autocaravanas alemanas, hacen un vehículo de un perfil algo más bajo para poder correr. ¿Por qué? Porque en los países del norte hay ciertos países, como por ejemplo Alemania, donde no hay una limitación muy grande de velocidad. Por ejemplo, en Alemania hay trozos de la autopista donde puedes correr cuanto y como quieras. También en Francia, por ejemplo, el límite máximo de velocidad es mayor que aquí en España, que son 130 kilómetros la hora. Y en otros países también, por lo cual, claro, el perfil exterior del vehículo también está hecho para que pueda correr más. Y el interior, como estábamos diciendo antes, está muy bien diseñado por los que lo han hecho, con un interior que no es ni sobrio ni tampoco deslumbrante, digamos, ¿no? Este blanco que tenemos aquí es un blanco crema, o sea, es un blanco que no es brillante, ¿no? Y después, gran solución es esto de la claraboya grande en el techo. Y tres ventanas aquí al lado, porque claro, en verano se aprecia mucho estos detalles. Bien, gracias por escucharnos y hasta la próxima.